Hola parceros, bienvenidos a mi canal, El Multiverso Cuántico de Juan Pil Montoya. Hoy continuaré con mi presentación sobre la ingeniería requerida para el desarrollo de un respirador artificial para limpiar la Tierra y la atmósfera y fortalecer el planeta Tierra contra la pandemia. Parte 2. Voy a presentar globalmente las estrategias para terminar el calentamiento global, el virus SARS-CoV-2, el hambre y la guerra. Para eso voy a empezar explicando qué es la biodigestión y qué es la fotosíntesis, para ver cuál es la magia que nos da la naturaleza en estos dos procesos. Lo primero, la definición de la digestión anaeróbica. Es un proceso biológico en el cual microorganismos anaerobios, es decir, que trabajan sin oxígeno, transforman la materia orgánica en abono y biogás. Ahora, la fotosíntesis es un proceso químico que tiene lugar en plantas con clorofila y que permite, gracias a la energía de la luz, transformar un sustrato inorgánico en materia orgánica, rica en energía. Es decir, la fotosíntesis toma la energía del sol, toma el gas carbónico de la atmósfera, utiliza el agua y las sales minerales a través de las raíces para crecer la planta y para la producción de oxígeno. Entonces, absorbe CO2 y emite oxígeno, básicamente, porque internamente pues es un proceso mucho más complejo, pero a grandes rasgos esto es lo que hace la fotosíntesis. La biodigestión, lo que se utiliza es, en un reactor se utiliza la materia orgánica que venga de los residuos agroindustriales o de las viviendas, de los desechos de los animales y de los residuos vegetales. Con esa materia en los reactores, los microorganismos lo que hacen es que se comen esa materia orgánica y producen abono y biogás. Esa es como la magia de la biodigestión. Son unos pequeños microorganismos que se alimentan de la biomasa para producir biogás y fertilizante. Entonces, el fertilizante se utiliza para nuevamente sembrar alimentos y en mi propuesta para sembrar árboles, para que aumenten su tamaño. El biogás se utiliza para la generación de electricidad y de calor, para lo cual se puede utilizar motores de combustión interna. Entonces, en la combustión del biogás se produce vapor de agua y CO2 y se utiliza oxígeno, el oxígeno que toma de la atmósfera. Entonces, como tal, todo esto es un ciclo que funciona y que la idea es ponerlo a funcionar de acuerdo pues como al sistema que yo quiero plantear de una forma óptima. La gasificación de la biomasa y el uso del biogás. Entonces, ¿el biogás qué es? El biogás es un combustible el cual está compuesto por 60% metano, que le da pues sus características como combustible, y 40% CO2. El CO2 es un gas inerte, que es similar pues al CO2 que hay en la atmósfera. Este 60% del metano hace que el biogás sea más o menos similar al gas natural, porque el gas natural tiene su composición química 100%, es cercano al 100% de metano. Entonces, el biogás tiene baja velocidad de quemado a baja presión. La baja velocidad se debe a que tiene este 40% de CO2 que no aporta como combustible. El biogás tiene bajo poder calorífico y baja densidad de energía, también por la misma razón, por la presencia de un gas inerte. Finalmente, lo que hace es que la temperatura de llama del biogás sea menor que los otros combustibles. Entonces, si ustedes ponen a hervir agua en un horno con biogás, este gastará más tiempo que utilizando gas natural. Entonces, ¿dónde viene la magia del biogás? La magia del biogás viene cuando se utiliza el biogás a alta presión. Entonces, para acá les presento mi motor, que es un motor en el que yo desarrollé en mi tesis de doctorado en la Universidad de Antioquia. Y este motor es un motor diésel que funciona
híbrido como si fuera como si fuera un motor de gasolina. Entonces es un motor diésel, pero que funciona con un sistema de encendido por chispa como los motores de gasolina. Entonces lo que permite la estructura del motor diésel es que la presión a la que se dé el biogás sea mucho más alta. Entonces el biogás es el combustible con mayor resistencia a la combustión a alta presión. Entonces por eso se utiliza este tipo de motor. Lo que hace que sea el combustible con mayor capacidad de producir potencia y electricidad en los motores de biogás, porque el principio básico de los motores de combustión interna es la combustión a alta presión. Entonces, a medida que se pueda trabajar la combustión a mayor presión, pues los niveles de potencia y de eficiencia cada vez van a ser mayores. Entonces, ahí es donde el biogás tiene mayor potencial que el diésel, que la gasolina y que el gas natural, los cuales no pueden funcionar a las mismas presiones a las que lo hace el biogás. Para que más o menos se den una idea del potencial energético del biogás, un metro cúbico de biogás puede reemplazar 0.6 metros cúbicos de gas natural, 0.45 metros cúbicos de gas licuado de petróleo, 0.59 litros de gasoil y 2.4 kilogramos de leña. Bueno, entonces el fenómeno del knocking es un fenómeno cuántico que yo he trabajado fuertemente en mi investigación y es el que me permite dar como el nombre a mi canal y a mi trabajo. El fenómeno cuántico del knocking es un fenómeno que es muy especial y que sucede en unas condiciones muy particulares. Primero, en motores de encendido provocado, o sea, motores con chispa. Acá podemos ver el ejemplo. Esta es la chispa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El pistón viene comprimiendo la mezcla del combustible y del aire. En un momento salta la chispa. En ese momento que salta chispa, se crea un frente de llama que va quemando todo el combustible que hay en la cámara. ¿Qué sucede? El gas que está cerca a las paredes, en los lugares más distanciados donde empieza el frente de llama, se empieza a calentar por el efecto de la transferencia de calor que se da desde el frente de llama, que va comprimiendo esta parte del gas. Entonces, este combustible que hay acá no se quema por la deflagración del frente de llama, sino que lo que hace es que hace una autoignición. Es como una pequeña explosión dentro del motor. Entonces, esta explosión no solo es en un punto, pueden ser en varios puntos a la vez. Entonces, esa explosión es la que limita la capacidad del motor. Esa explosión es la que hace que el motor pueda operar hasta ciertos niveles de potencia y por ende de eficiencia. El knocking es diferente para todos los combustibles. Entonces, hay combustibles, por ejemplo, el gas natural, que logran unas presiones cercanas a las que alcanza el biogás. El biogás es el que alcanza la combustión a mayor presión. Pero hay otros combustibles como el gas licuado de petróleo que no alcanzan esos niveles de presión porque hacen una optimización a presiones mucho más bajas. Lo mismo que sucede con la gasolina. Por eso los motores de gasolina tienen unas relaciones de compresión menores que los motores diésel. Entonces, ¿dónde viene la cuántica del fenómeno? Resulta que este fenómeno es un fenómeno que se da en un lugar muy pequeño del motor y que se da en una fracción de segundo, o sea, son más o menos unas 15 milésimas de segundos. Es algo que es muy rápido y que desprende altos niveles de energía que se traducen en altas presiones y altas temperaturas locales. Entonces, es un fenómeno que pasa muy rápido y en unas condiciones muy particulares. El trabajo que se da en estos motores, en estas condiciones, permite que podamos definir el knocking como un fenómeno cuántico, debido a que el knocking califica como tal la composición química de los combustibles que se están utilizando. Y de acuerdo a mis experimentos, el knocking califica al biogás como el mejor combustible por su procedencia orgánica, por
por su composición química, mientras que los combustibles con mayor nivel de contaminación, por ejemplo el GLP, tienen una calificación menor. Entonces, entre mayor sea la presión a la que podemos trabajar, el knocking va a calificar mejor al combustible. Entonces el biogás sale calificado como el mejor de todos los combustibles. Entonces, para la generación de electricidad podemos usar el biogás. Entonces, mi sistema lo que sugiere es que con todo ese biogás que se puede producir, se produzca electricidad por combustión en motores especializados para biogás. Ese es como el corazón de todo el sistema. El corazón es la combustión en un motor de combustión interna utilizando biogás. Estos motores tienen unas características especiales. Tienen que ser motores de encendido por chispa, motores con altas relaciones de compresión para lograr combustión a alta presión, motores que tengan la geometría de los pistones modificada para que la intensidad de turbulencia durante la combustión sea muy alta. ¿Para qué? Para que esa baja velocidad de combustión que tiene el biogás sea incrementada por la intensidad de turbulencia. Lo que importa finalmente es la velocidad de quemado turbulento. Entonces, lo que se hace es modificar los pistones, y es algo que voy a presentar en detalle en el próximo capítulo, cómo diseñar un motor para biogás. Voy a presentar el resultado de mi tesis de doctorado y todo el trabajo de mi postdoctorado para el diseño de los motores de biogás, que como les decía son el corazón de la tesis y de este sistema que yo estoy proponiendo. De todo este trabajo que estoy proponiendo, el corazón como tal es la combustión eficiente de biogás. ¿Qué más? La operación del motor debe ser cercana al umbral del knocking. ¿Qué pasa? Cerca del umbral del knocking es el punto donde se encuentran los mayores valores de potencia y de eficiencia. Entonces, el motor como tal debe tener un sensor de presión que permita modificar las condiciones para que el motor siempre esté trabajando cerca de ese umbral sin tener un efecto negativo sobre la estructura del motor. El avance de la chispa debe estar controlado para evitar el knocking. Y se requiere un dosado relativo que esté cercano a 0.9, o sea, una combustión cercana a la estequiométrica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se requiere un poco más del oxígeno y del aire que da la ecuación de la estequiometría. Se requiere un poco más de oxígeno para que la combustión se garantice que sea completa y no se produzca monóxido de carbono en las emisiones contaminantes. Entonces, el sistema como tal tiene dos partes que son muy fuertes: la utilización del biogás eficientemente y la producción de abonos orgánicos para la fertilización de árboles y para la producción de alimentos. Estos abonos son abonos que son de una calidad muy alta por ese proceso con el que se producen. Este abono, mi propuesta es que este abono sea entregado a las personas que viven en el campo. El abono que va a ser producido en las ciudades por los desechos que producimos en las ciudades es un abono que debe ser utilizado para dárselo a las personas en el campo, para que se produzcan más alimentos, para que las personas vuelvan al campo, para que se dinamice toda la economía del campo otra vez, para que se reduzca el uso de agroquímicos, como para darle una nueva vida al campo. Y esto se puede lograr con este sistema que estoy proponiendo. Se busca que se aumente la producción de alimentos y que se disminuya el precio de los alimentos porque van a tener este incentivo del abono orgánico. Esto también traerá nuevos empleos. Se incrementará la producción de los abonos por todo el sistema, por toda la parte, de toda la logística de recolección del sistema, por la parte del control en los biodigestores, por la producción de biogás, por la producción del abono y por también
el incremento de empleos en el campo para las personas que se espera que con esto se vean motivadas a retornar al campo. Caso muy específico de Colombia, que muchas personas han dejado el campo por el tema de la violencia. Esta es una buena oportunidad para que ellos vuelvan al campo a producir alimentos y unas condiciones en las que estoy seguro que muchas personas quisieran volver al campo. Por la siembra de árboles, entonces se espera que la producción de oxígeno se aumente y la absorción de CO2 también se aumente, porque a medida que los árboles van a ser más grandes, pues van a producir más oxígeno y van a absorber más CO2. A medida que pase el tiempo, la producción y la absorción de CO2 van a aumentar exponencialmente con el tiempo. Se espera que todo este sistema, si se llega a masificar, cada vez sea mayor su producción de abonos, de biogás, de biomasa, porque por la dinamización del sistema. Con lo que se busca que los ciclos del carbono y el oxígeno sean acelerados. Entonces, luego de que se aceleran estos dos ciclos, a mediano plazo se espera que el efecto invernadero sea eliminado, que es algo similar a lo que está pasando en esta época de cuarentena por la reducción en la producción de emisiones contaminantes por las industrias y por los autos. Pero luego de que termine la cuarentena, todas esas emisiones vuelven a la atmósfera. Lo que se espera es que a medida que se vayan sembrando más árboles, que vayan creciendo los árboles y que se aumente la producción de oxígeno y la absorción de CO2, entonces cada vez el sistema se va limpiando y como tal, como les decía, el sistema tiene que crecer exponencialmente. Lo que a mediano plazo espera es que se limpie la atmósfera y se elimine el efecto invernadero, que viene siendo el culpable actual del cambio climático. Se espera que con estas estrategias el fin del hambre y la guerra lleguen. ¿Por qué? Porque al aumentar la producción de alimentos se reducen los precios de los alimentos, entonces cada vez va a haber más cantidad de alimentos y va a ser asequible para mayor cantidad de personas. Cada nación que adopte el sistema tendrá millones de toneladas de abonos que permitirán activar la producción de alimentos. El uso del biogás reduce el uso de los combustibles derivados del petróleo. Entonces, al usar menos el petróleo, pues el precio del petróleo va a ser menor y el interés por el petróleo va a ser menor. Y el petróleo como tal es un motivo por el que se dan muchas guerras, por la que se sigue controlando muchos lugares del país donde hay grandes cantidades de petróleo por ese interés que se tiene en este combustible. Entonces, al atacar el uso del petróleo, también se ataca uno de los motivos principales por los que se dan las guerras. Ahora, el ejemplo para una ciudad de 10 millones de habitantes, para que más o menos se dimensionen qué se puede hacer en una ciudad con 10 millones de habitantes que pueda adoptar el sistema. Para una ciudad como Lima, por ejemplo, que tiene un poco más de 10 millones de habitantes, se pueden reducir las emisiones contaminantes drásticamente. ¿Por qué? Porque se pueden recoger 360.000 toneladas al mes de desechos orgánicos. 360.000 toneladas, lo que es una cantidad impresionante de materia orgánica que ya no va a ir a los basureros, sino que ya se va a utilizar para producir abonos y combustibles. Entonces, de entrada, la vida útil de las plantas de tratamiento de residuos orgánicos y de residuos inorgánicos va a ser mucho mayor. Entonces los basureros van a tener una vida útil mucho más alta. De ahí se pueden producir 250.000 toneladas de abono orgánico por biodigestión al mes. 250.000 toneladas. 12 millones de metros cúbicos de biogás por mes. Este biogás, que se puede utilizar en motores de combustión interna, producirían 22.000 megavatios hora por mes de energía eléctrica, lo que, como les decía, haría que se redujera bastante el uso del petróleo, y a medida que el tiempo pase, pues estos números van a ser mayores. Con ese abono orgánico se pueden
sembrar 250.000 árboles por mes en lugares desérticos o en lugares áridos, o 1 millón de árboles en lugares donde la tierra sea tierra negra. De ahí se espera que 400.000 toneladas al mes de CO2 sean absorbidas por los árboles que se están sembrando, y que 500.000 toneladas de oxígeno sean producidas por mes. Entonces, por un lado se absorbe una gran cantidad de CO2, 400.000 toneladas, y por otro lado se producen 500.000 toneladas de oxígeno. Entonces esto lo que hace es que limpia como tal la atmósfera. Es una limpieza natural que le podemos estar dando a la atmósfera utilizando todo un sistema artificial. Los beneficios globales del sistema. Entonces, producción de abonos para siembra de millones de árboles, eliminación del efecto invernadero y del cambio climático, uso de abonos fertilizantes para producción de alimentos orgánicos, limpieza de las fuentes hídricas por la eliminación del uso de agroquímicos, reforestación de ciudades y bosques, aumento de empleos y migración al campo, aumento de la producción de alimentos y eliminación del hambre, reducción del uso y precios del petróleo, lo que busca poner fin a las guerras que se dan por este motivo, y formar una sociedad más equitativa y más justa y en un equilibrio con la naturaleza, que básicamente esto es lo que busca mi sistema. Poder, a pesar de que nosotros vivamos en medio de las ciudades, podemos vivir en una sociedad en la que que podamos estar en equilibrio con la naturaleza, en la que podamos utilizar correctamente nuestros desechos. El concepto de la basura debe ser eliminado. Solamente los residuos deben ser bien manejados, los orgánicos y los inorgánicos, de acuerdo a los sistemas que estoy planteando en mi tesis y en mi trabajo. Espero que mi investigación poco a poco vaya entrando en el pensamiento que tienen las personas. Yo sé que es algo complejo, que son muchas cosas. Para mí son más de 10 años trabajando en este tema, pero espero que a través de los videos vayan entendiendo cuál es mi motivación y por qué mi pasión por este tema. En el próximo capítulo voy a estar explicando todo lo que fue mi trabajo en el doctorado y lo que fue mi trabajo en el postdoctorado. Entonces, espero que les guste mi canal, espero que se suscriban a él, espero que me den un like y espero que se enamoren más de la naturaleza. Muchas gracias.